Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Edwin Correa, estoy estudiando Ingeniería Electrónica y en esta ocasión voy a explicar la práctica 2 del curso de software para ingeniería. Bueno, dice el ejercicio: realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios en un orden m en un rango de números determinado por el usuario y permita buscar un dato en ella e indicar cuántas veces está repetido y en qué posiciones. Una vez ubicados los datos, debe dar la posibilidad de modificar aquellos que el usuario indique por el valor que de igual forma él determine. Al final mostrar la nueva matriz modificada. Tiene que, en conclusión, quedar como este ejemplo. Entonces, datos iniciales que debe ingresar el usuario: M, el tamaño de la matriz, 4×4 en este caso. Los rangos de los números, que los números aleatorios sean entre 10 y 50. Y el dato a buscar será el 23. Entonces genera la matriz y los datos repetidos, dice, tiene que sacar este mensaje. El 23 aparece repetido 3 veces, como lo podemos ver acá. Ups, acá. En las posiciones 2, 2, 3, 1 y 4, 2. Luego de esto debe darle al usuario la opción de modificar el dato en la posición, en cada una de las posiciones. Entonces el usuario debe responder si sí quiere modificarla o si no quiere modificarla. Listo, y al final tiene que mostrar la matriz nueva con los datos cambiados. Entonces, esta es la programación que realicé para este ejercicio y enseguida les mostraré cómo funciona. Bueno, le puse CLC para que borrara todo lo que estaba anteriormente, para tener despejada la plantilla. Le puse una variable n, que es el número del tamaño de la matriz, el input obviamente para que el usuario pueda ingresar el tamaño de la matriz. RI, que es el rango inicial, y RF, que es el rango final. Creé una variable x, que es con la fórmula de ceros, del tamaño n por n. Esto quiere decir que crea una matriz del tamaño que el usuario quiere, pero la matriz está completamente llena de ceros. Luego creé dos ciclos for, uno dentro del otro, diciendo que se repita el número de veces que el usuario determinó el tamaño de la matriz. ¿Eso para qué? Para que en este ciclo for verifique uno por uno el número o el dato en cada posición de la matriz. ¿Esto para qué? Para generar en la variable u una matriz aleatoria con los rangos RI, que es el inicial, y RF, que es el rango final. Luego le dije que esta matriz U iba a cambiar los datos de la matriz X antes vista, y que las columnas y las filas iban a ser la I y la J. Finalizando esto, le puse un disk para que me mostrara cómo quedó la matriz. Bueno, le creé una variable m, y esta variable es para ingresar el número que se quiere buscar y cuántas veces está repetido. La variable call, la variable rr, están en cero, más adelante lo explicaré. Y la variable ff es otra matriz, pero en esta ocasión es un vector lleno de ceros. Entonces, como pueden ver, solo tiene una fila, pero tiene varias columnas. Entonces le digo lo mismo de esta vez, y le pongo una condición. Si el número que está en cierta posición de la matriz X es igual al número que el usuario ingresó en la parte M, entonces el call va a aumentar 1. Entonces
no va a examinar la columna 1, sino que ahora va a examinar la columna 2. Y la variable ff, que es la nueva matriz o el nuevo vector, va a cambiar el 0 por la i para guardar ese dato. ff2 es otra matriz y en esta ocasión va a guardar las filas. En vez de guardar las columnas, va a guardar las filas. Después de esto imprimimos un mensaje que diga el número std significa que va a mostrar esta parte. Entonces, el número que puso el usuario aparece repetido esta cantidad de veces en las posiciones y aquí nos va a mostrar las posiciones. Entonces, aquí creo otro ciclo for. Aquí creo otro ciclo for en el que verificaba cada uno de los datos que estaba en el vector y los mostraba como una coordenada. Entonces tomamos las columnas y las filas y las pusimos en las coordenadas. Luego creé dos variables, una variable nueva que era ii, que es igual a 0, y cambié la variable rr que ya tenemos aquí por el 0, para poder volverla a utilizar en el siguiente ciclo for. El ii lo creé principalmente para crear este ciclo for, para que se repita la cantidad de veces que hay en el vector. Bueno, dentro de este ciclo for tiene que imprimir el mensaje si desea modificar el dato de la posición y aquí nos muestra la posición. Esta es la misma el mensaje que está aquí, simplemente que se le cambió, se le agregó esta parte, esta oración. La variable PO es para que el usuario pueda ingresar si sí quiere modificar el dato o si no quiere modificar el dato. Entonces, si el usuario le puso el 1, que significa que sí, entonces le va a preguntar que por qué valor lo quiere cambiar. Entonces comienza a leer dato por dato de la matriz X y si detecta que este dato es igual al que al dato M, entonces lo va a cambiar porque por el dato que el usuario le puso. Ya si el usuario puso el 2, entonces termina ese ciclo y vuelve a preguntar si desea modificar la siguiente posición. Ya al finalizar de toda la programación va a mostrar la matriz como quedó ya con los datos cambiados por el usuario. Entonces vamos a guardar y compilar y vamos a realizar 4, 10, 50. Listo, entonces aquí está 4 por 4. Listo. Entonces aquí nos dice que después de esto tenemos que escoger un número, que el usuario escoja un número. Entonces le dice ingrese un número dentro del rango seleccionado anteriormente, es decir, un número dentro de esta matriz. Entonces vamos a escoger el número 19 que se repite aquí, aquí y aquí. Ya vemos de antemano que está repetido 3 veces, pero lo vamos a poner 19. Entonces nos dice, el 19 aparece repetido 3 veces, como ya lo hemos dicho anteriormente, en las posiciones 2, 3, entonces segunda fila, tercera columna, bien, 3, 1, tercera fila, primera columna, bien, y 4, cuarta fila, tercera columna, ahí está bien. Luego de esto, desea modificar el dato de la posición 2, 3, que es lo mismo que nos dice aquí, desea modificar el dato de la posición tal, sí o no. Entonces yo le puse 1 sí, 2 no. Entonces le ponemos 1 sí. Y por cuál valor lo que quiero cambiar, vamos a ponerle 5. Ahora nos dice, ya pasamos por ese, ahora 3, 1. Deseo cambiar el dato de la posición 3, 1, le voy a decir que no. Inmediatamente me pasa para ver si deseo modificar el dato, el último dato.
va a poner que sí y le va a poner 25. Y por último, aquí nos sale la matriz ya cambiada. Entonces le dijimos que el primer dato que estaba el 2,3, que es esta parte, lo cambiara por el 5. Aquí está. El segundo le dijimos que no lo cambiara, que era este. Y aquí está igual. Y el tercero le dijimos que también lo cambiara y lo cambiara por el número 25, es este. Y en esta ocasión, como lo cambió, aquí está el número 25. Todos los demás números están igual y pues aquí concluye la programación, aquí concluye el ejercicio. Verificamos aquí, entonces él también le puso no y pasó al siguiente parte. Y por último muestra la matriz. El segundo punto es realizar este video, perspectiva, el código fuente que ya le expliqué y la lógica empleada y cómo funciona para el usuario que también lo acabo de explicar, que es como este ejemplo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta luego.